Hermanos, ¿cómo están hoy? Coloquémoslo parado, hermano, hágame el favor. Listo. Para los psicólogos, estas fechas son para muchos depresivas, de tristeza, de soledad. Espero que para ustedes, hermanos, sea una fecha de regocijo. Tenemos momentos y años difíciles, tenemos momentos, circunstancias duras. ¿Alguno experimentó alguna enfermedad dura este año? ¿Algún momento difícil? Samuel, Sara. ¿Quién más pasó una prueba de enfermedad este año? La hermanita Marina, José, allá el Señor que nos visita. ¿Alguna dificultad económica? Yo levanto la mano en primer lugar. Dura, un año duro. ¿Quién más? Hermano Beberto también. Dificultades familiares, relaciones con los hijos, los nietos. ¿Sí? Duro. Sin embargo, estamos acompañados y tenemos donde refugiarnos, con quién refugiarnos. Es un momento, si bien cuando era soltero pasaba momentos duros, sentí una soledad terrible y hace 12 años que ya no tengo esa soledad. Ha sido un tiempo realmente especial. Desde que me casé, no volví a experimentar esa soledad desde Navidad, de fin de año, de será este año que sí me caso, será que sí, será que... Y finalmente esa soledad se fue. Gracias al Señor por mantenernos la vida, por mantenernos y vernos, ver el fin de un año, pero estar a las vísperas de un nuevo año. Y sea lo que venga el próximo año, nuestro anhelo y mi anhelo para la iglesia, empezando por mí, es mantenernos fieles al Señor. Y esa fidelidad parte en seguir escuchando su voz. No podemos mantenernos fieles sin escuchar su voz. Así que vamos a continuar meditando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. El Evangelio de Mateo, el capítulo 14, vamos a mirar versículos 22 al 33. Jesús anda sobre el mar. Vamos a leer esta porción de Mateo. Dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Dónde sucedieron estos hechos? Estaba mencionando un mar, ¿cierto? En medio del mar. ¿De cuál mar?
¿De cuál mar, hermanos? El de Galilea. Voy a tratar de hacer un gráfico aquí acerca de el mar de Galilea. Es un mar grande, es alargado, el mar de Galilea. El mar de Galilea está conectado acá más al sur con el llamado o conocido Mar Muerto y está conectado por el río Jordán. Aquí entonces tenemos el mar de Galilea, la región donde el Señor Jesús concentró su ministerio fue en esta zona, donde estaba Capernaum, donde estaba Genezaret. Aquí esta ciudad va a ser importante en esta historia, Genezaret, Capernaum, ¿sí? Pero si nos damos cuenta y hemos estado atentos a la enseñanza de Mateo, no es la primera vez que sucede algo con los discípulos en el mar de Galilea. Si recuerdan que ya esta es una segunda ocasión, ¿cuál fue la primera ocasión? ¿La recuerdan? La tempestad, la tempestad. ¿Cómo, hermano? Tan bueno, también sucedió allí la multiplicación de los peces, pero estamos hablando de ese escenario donde están en la barca los discípulos y en la primera ocasión hubo una gran tempestad. ¿De dónde a dónde iban ellos? Ellos iban desde Capernaum hasta por acá una región que se llamaba Gadara. Estoy hablando de la primera ocasión, donde siguiendo en línea recta, atravesando el mar, estamos hablando de aproximadamente 14 kilómetros. Esta segunda ocasión sucedió más o menos en esta zona, donde la vamos a llamar Betsaida. Recordemos que Jesús recibió noticias. Por un lado recibió buenas noticias. ¿Se acuerdan cuáles fueron las buenas noticias que recibió el Señor Jesús? ¿Cómo, hermano? Muy bien. Estaba recibiendo a todos sus discípulos, a los cuales había enviado de dos en dos, y ellos vinieron a Jesús a contarle las buenas nuevas de sus viajes misioneros, de sus visitas a esos diferentes lugares donde Jesús los envió. Pero también recibió noticias malas, o tristes, digámoslo mejor así. ¿Cuáles fueron? La muerte de Juan el Bautista. Ahora, decía en aquella ocasión, hace 8 días, que Jesús desea y se propone tener un tiempo aparte y de reflexión con sus discípulos con estas noticias. Esto sucede entonces en la ribera de Capernaum. Entonces Jesús toma una barca y se desplaza un poco más hacia el norte. Aquí estamos hablando de aproximadamente 7 kilómetros por mar, en línea recta, en el mar de Galilea, una distancia pues la mitad de lo que habrían recorrido la primera ocasión hacia Gadara. Y por eso entendemos el relato. Ahora, para que entendamos 7 kilómetros, les voy a poner una referencia. Si ustedes recorren el Parque El Tunal y le dan toda la vuelta por fuera en la ciclorruta, ¿cuántos kilómetros hay por fuera del Parque El Tunal? 3,5 kilómetros. 3,5 kilómetros si ustedes lo recorren por fuera, por la ciclorruta. Eso quiere decir que usted tendría que recorrer 2 veces el Parque El Tunal y harías el recorrido que hicieron por mar, los discípulos en la barca. Pero la multitud, ¿cómo llegó hasta Betsaida donde estaba el Señor? A pie. Los discípulos y el Señor Jesús llegaron por el mar allá a la ribera de Betsaida, donde Jesús quería estar a solas con sus discípulos, pero la multitud se enteró y desde las diferentes aldeas de esta región, quiere decir que caminaron, fueron a pie esos 7 kilómetros y que por tierra ya no es lo mismo hablar en línea recta de pasar valles, pasar mesetas, pasar diferentes lugares. Así que esa distancia se desplazarían
la multitud que fue detrás del Señor. Y allí en ese lugar en Betsaida fue donde sucedió la alimentación de los 5.000 varones. Pero fueron muchos más los que alimentó, ¿no? Porque está haciendo referencia solamente a los varones, sin contar las mujeres y sin contar a los niños. ¿Por qué quiero ubicarlos acá? Por lo que vamos a considerar hoy. Jesús envía a sus discípulos adelante mientras despide a la multitud. A veces los esposos hemos hecho eso, ¿no? Ve tú adelante mientras yo alisto esto o hago aquello. O ellas dicen, ve tú adelante mientras yo me termino de alistar porque tengo mucha presión. Si usted está aquí conmigo, déjeme en paz, vaya adelante y yo lo alcanzo. ¿Sí? Jesús hizo algo similar con sus discípulos. La pregunta que vamos a considerar, parte de esta enseñanza, es ¿por qué? En primer lugar, todos los hechos que estamos viendo del capítulo 14 están conectados uno con el otro. La muerte de Juan el Bautista está conectado con el milagro de la alimentación de esta multitud y está conectado también con el suceso en el mar de Galilea. Todos estos tres hechos están relacionados. Es uno tras del otro y así los podemos ver en sus paralelos en el Evangelio de Marcos, Lucas y Juan, donde nos van a aumentar los detalles de este suceso. Así que aquí todo está conectado. Aquella multitud de personas que lo siguieron a una distancia bien considerable, como acabamos de ver, experimentaron la compasión de Jesús, quien los alimentó, aún a través de los calculadores discípulos. ¿Sí recuerdan? Les decía que los discípulos habían calculado todo. Calcularon tiempo, calcularon distancia, calcularon que lo que tenían no alcanzaban, si al caso para ellos los 12 y el Señor y no más. Pero la compasión del Señor Jesús hizo que toda esta multitud fuera alimentada y que aún sobrara de esta provisión. Ahora, esta multitud está completamente asombrada de lo que Jesús ha hecho por ellos. Ven este milagro como una señal inequívoca del profeta anunciado. Y en esta multitud comienza a surgir unos pensamientos y seguramente ese pensamiento se transforma en un voz a voz entre algunos de la multitud. ¿Cuál es el voz a voz que corre entre la multitud que surgió en el pensamiento de alguno o de algunos? ¿Por qué no hacemos a Jesús nuestro Rey? Eso es lo que nos cuenta el evangelista Juan. En 6:15 podemos leer esto. Apoderémonos de él para hacerlo nuestro Rey. Pero como sabemos o hemos visto muy claramente en el Evangelio de Marcos, no es el propósito de Jesús ni de competir con el rey que está en este momento. ¿Quién es el rey que está sentado en el trono de los judíos? Herodes. No es su propósito ni competir con un falso rey, porque realmente no es enteramente judío este rey, pero tampoco es su propósito derrocarlo. No quiere Jesús una revolución política, no es su propósito, ni que sus discípulos se sientan tentados a seguir las intenciones de la multitud. Es una situación tensa, es una situación en la que toda la multitud fue consciente del milagro, fue consciente de que de 5 panes y 2 peces alimentó a más de 10.000 personas. Y toda esa multitud se llenó de ánimo y regocijo. Este es el verdadero profeta anunciado en el Antiguo Testamento. Y si es descendiente de David, por lo tanto es rey. Hagámoslo rey. Y contra 10.000 personas, ahora las expectativas de los discípulos seguramente eran las mismas. Estaban arraigados todavía hasta ese momento en que él, al que estaban siguiendo, era el verdadero rey.
y que ellos también apoyarían la moción y la iniciativa de la multitud de hacerlo rey, y pues a ellos les correspondería lugares de honor o importantes, ¿sí? Como la mamá de unos de ellos le había pedido al Señor, ¿no? Señor, en tu reino permite que uno de mis hijos esté a tu derecha y a la siniestra, ¿cierto? Entonces, hay expectativa también dentro de sus discípulos acerca de hacer a Jesús rey, y puede ser esta la ocasión entonces, está todas las circunstancias dadas, toda una multitud que ha recibido los beneficios de este rey, que está dispuesta a hacerlo rey. Así que Jesús envía a sus discípulos adelante, evitándoles que la tentación de sumarse a esta iniciativa de la multitud. Ahora recordemos, hermanos, que el libro de Mateo nos ha dejado claramente, nos ha enseñado que Jesús es rey. Jesús no estaba en ese momento que la multitud lo vio como rey, no estaba sentado en un trono, no estaba sentado en el trono de Salomón, rodeado de oro, rodeado de los lujos de un trono. Estaba sentado también junto con ellos en la hierba, en el lugar donde se habían ido a reposar. Ahí está el rey, junto con ellos. Es uno más de ellos. ¿Es rey? Sí, es rey. Pero ¿de qué desea, de dónde desea ser rey? ¿De un trono político, de un trono terrenal? Sabemos que su reinado lo quiere ejercer en el corazón de sus seguidores. Así que es rey de manera especial de todo aquel que cree en él por la fe. Ellos son el objeto de su compasión. Lo que quiero desarrollar entonces es cuatro puntos aquí. ¿Qué hace entonces Jesús frente a aquella situación? Ya la describimos un poco geográficamente y la situación que se generó después de que los alimentó. Entonces, en primer lugar, como ya les decía, Jesús envía a sus discípulos adelante. Jesús los envía en una barca a la otra ribera. Es una decisión entonces que tiene el fin de librarlos de las intenciones de la multitud. Para ellos sería una gran oportunidad de apoyar la iniciativa de la multitud. Pero Jesús les dice, vayan adelante. Así que aquellos discípulos se encuentran en un lugar ribereño del mar de Galilea, al que Jesús y sus discípulos llegaron en barca, pero la gente llegó caminando. Mientras Jesús despide la multitud, en las horas de la tarde, próximo a la caída del sol, se encuentra solo. Ningún discípulo, al menos en el relato, no se muestra de que haya dicho, pero Señor, ¿y tú te vas a quedar aquí solo? No, solamente ellos fueron, obedecieron al Señor, tomaron la barca y iban a cruzar. De pronto pensarían, pues si la multitud pudo llegar hasta su lugar caminando, pues Jesús también podría devolverse con la multitud caminando y compartiendo con ellos hasta sus aldeas y lugares. Si estaba lejano, pero ya habiéndose alimentado, pues por lo menos ya tendrían fuerzas para devolverse en el camino. Así que los discípulos no se muestran en el relato que hayan hecho alguna observación sobre el hecho de que Jesús quedara allí solo con la multitud, ¿no? Ellos entonces se embarcaron en algún lugar de la ribera de Betsaida para cruzar aquellos 7 kilómetros de distancia hasta el otro lado. Lo segundo que hace Jesús es tomar un tiempo a solas para orar. Primero, envía a sus discípulos. Segundo, toma un tiempo a solas para orar. Eso lo vimos en el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Como parte vital de su ministerio, Jesús pasa tiempo orando a su Padre Celestial. También debemos considerar que este deseo por tener un tiempo de oración le condujo a enviar a sus discípulos adelante. Este tiempo no fue accidental al verse sin sus discípulos y sin la multitud. ¿Me hago entender aquí con esta idea?
Jesús no simplemente envió a sus discípulos adelante para librarlos de la tentación de la multitud de hacerlo rey. No, también lo hizo a propósito, porque necesitaba, quería tener un tiempo a solas de oración. Quería tener un tiempo con su Padre. Así que no es accidental que él se haya quedado solo despidiendo a la multitud y que haya enviado a sus discípulos. Preparó ese momento para estar en oración con su Padre. Él determinó tener allí un tiempo de oración. Su corazón aún estaría cargado por lo de Juan, la pérdida de Juan el Bautista, también por la obra que sus discípulos habían llevado a cabo en cada ciudad y aldea donde anunciaron el reino de los cielos. También está cargado por la multitud que acaba de despedir, a la cual la ve como una multitud necesitada de pastoreo y de cuidado, de enseñanza. Así que hay muchos motivos en el corazón del Señor que lo llevan a orar, a tener un tiempo aparte para orar a su Padre, al Señor, al Dios de los cielos. El testimonio de los evangelistas nos deja ver claramente la realidad de la oración en Jesús. No es la primera vez ni la única circunstancia que Jesús está orando. Voy a mencionar algunas. Jesús ora de día, Marcos 1:35, bien temprano en la mañana. Jesús ora de noche, Marcos 6:46. Jesús está orando durante la preparación de sus discípulos, como en este caso específico y especial. Necesitan sus discípulos todavía la formación de su maestro. En Juan capítulo 17, todo el capítulo es una oración del Señor Jesús, intercediendo por sus discípulos y también por los que habían de creer en Él por la palabra de ellos. También Jesús está orando en momentos de gran avivamiento, donde su fama se extiende y donde más y más personas vienen a Él para escucharlo, para ser sanado. En Lucas 5:15 al 16 vemos al Señor Jesús orando en estos momentos. El Señor Jesús, antes de la elección de sus discípulos, nos dice Lucas que pasó la noche orando. Toda la noche pasó orando antes de escoger a sus 12 discípulos. Y en diversas ocasiones el Señor Jesús está orando, como en Lucas 9:18. Antes de sus sufrimientos por nosotros en el Getsemaní, ¿qué hizo el Señor Jesús? Orando también a su Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Hebreos 5:7 también hay un testimonio acerca de ello. Así que Jesús estuvo orando en aquella ocasión entre la caída del sol y alguna hora de la noche. El sol cae, recordemos que es aquella multitud para regresar de nuevo a sus lugares, a sus casas, tuvo que haber aprovechado aún la luz de la tarde antes que cayera completamente el sol y se oscureciera. Así que entonces Jesús está tomando tiempo de orar cuando ya despidió la multitud y en alguna hora de la noche. ¿Cuál hora de la noche? Bueno, no lo sabemos, pero nos vamos a dar cuenta más adelante que fue un buen tiempo el que el Señor Jesús pasó en oración. Tercero, Jesús va al encuentro con sus discípulos. Los discípulos ven también desde la barca ver caer la noche sobre ellos. ¿Qué nos dice el versículo 24? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos entonces vieron en ese momento en que están cruzando el mar, ven caer la noche sobre ellos. Ahora el versículo 24, como acabamos de leer, nos dice que la barca está en medio del mar. Si ustedes miran otras versiones más literalmente, dice este versículo, pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra. ¿Qué significa esto? Significa, en otras palabras,
que de acuerdo al testimonio de Juan, Juan calcula que entre 25 y 30 estadios de distancia estaba la barca cuando sucedieron estos hechos. Pero ¿cuánto es 25 o 30 estadios de distancia? Aproximadamente corresponden a 4,5 kilómetros a entre 5,5 kilómetros. Por eso entonces Mateo aquí, los traductores colocaron que están en medio del mar, porque de estos 7 kilómetros, entre el kilómetro 4,5 y 5,5 es que está la barca. Por eso dice, está en medio del mar, está en medio del mar. Bien, Jesús, dice allí, viene al encuentro con sus discípulos en una hora específica, nos marca allí. Mas a la cuarta vigilia, el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuál es la cuarta vigilia de la noche? Los judíos dividen la noche, así como el día, en 4 periodos, comenzando desde las 6 de la tarde. Desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche el primero, de 9 a 12 el segundo, de 12 a 3 de la mañana el tercer periodo. Entonces Jesús, ¿en qué horario llegó aproximadamente? Entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana vino al encuentro de sus discípulos. ¿Se dan cuenta que pasó buen tiempo orando el Señor Jesús? Ahora yo calculo que una hora duraría caminando el Señor Jesús en el mar antes de llegar a donde estaban sus discípulos. Si nuestros cálculos están bien, por ahí hasta las 2 de la mañana estuvo orando el Señor Jesús. Buen tiempo, ¿no les parece? El Dios necesita orarle a Dios. El Dios hombre necesitó depender de su Padre para todos los asuntos de su ministerio, la enseñanza, la preparación de sus discípulos, el poder encontrar personas que estuvieran dispuestas a recibir el reino de los cielos, que sus discípulos no desmayen, que él mismo tenga fuerzas, es hombre. Así que buen tiempo pasó el Señor Jesús orando a su Padre. Por otro lado, los discípulos, ¿cómo han estado? Han estado remando, los discípulos han estado combatiendo los vientos que son contrarios al rumbo a donde van, además de las olas que levanta el viento, pero como si fuera poco aquel caos, están en medio de la noche y la oscuridad que los acompaña y consigo el miedo. Pregunto yo aquí, ¿es ajeno Jesús a las circunstancias que están pasando sus discípulos? Pregunto yo también, ¿los abandonó a la suerte de los vientos? Pregunto yo, ¿la primera vez estuvo con ellos, pero la segunda ya no? Ya les enseñé la primera vez que podían confiar en mí, que no fueran hombres de poca fe. En esta segunda vez voy a mirar si aprenden la lección. ¿Intencionalmente quiso dejarlos allí? ¿Por qué no pensar mejor, como sugiere el autor Hendriksen? Me gustó mucho lo que comentó aquí en este pasaje. Pensemos en un cuadro. Vamos a pensar en que en la época del Renacimiento surgieron muchos artistas, pintores, como Rafael, creo que fue un pintor, Miguel Ángel, fueron grandes pintores que retrataron muchas escenas de la Biblia. Y no sé, tal vez no esté pintada esa escena, pero imaginémosla de la siguiente manera, un cuadro. Dividen ese cuadro, trácenle una línea por la mitad, un cuadro en 2 partes. La primera parte de ese cuadro, ¿quién está? En esa parte está el Señor, en la oscuridad de la noche, orando en calma, orando en paz a su Padre. Por el otro lado del cuadro, la segunda parte del cuadro, ¿quiénes están? Sus discípulos combatiendo los vientos contrarios, remando y remando hasta no más poder, ya agotados en sus fuerzas, y parece que cada vez esos 7 kilómetros se convierten en 14 y 20 kilómetros, cada vez más lejos.
y temerosos de que la noche está encima de ellos, no ven nada. Están en medio del mar. ¿Notan el contraste? Pero ¿qué pasa si a esa primera parte del cuadro le ponemos la oración al Señor Jesús, algo como: Señor, ruego por mis discípulos para que no les falte la fe, para que confíen en mí, que yo siempre llego en el momento y en la hora apropiada, que yo no llego tarde, que yo llego a la hora que es? En medio de todo el Señor madrugó a llegar, ¿no? Entre las 3 y 6 de la mañana es madrugar a llegar. No llegó tarde, llegó a la hora. Pasó un buen tiempo orando y sabe el Señor Jesús que allá al otro lado sus discípulos están enfrentando otra tempestad. Eso quiere decir que por esa zona de noche las tempestades son fuertes, ¿no? Y sabe que están enfrentando las olas y saben que están luchando y saben que están con miedo en sus corazones. Pero tomó un tiempo aparte para orar por ellos y viene al encuentro de quién, de ellos, en la hora indicada, en el momento apropiado. El Señor a veces nos gustaría que llegara más temprano que tarde, ¿no? Señor, hago esta oración hoy, a lo sumo mañana, a lo sumo pasado mañana, y ya espero que ya el siguiente día aparezca el Señor con la respuesta, ¿cierto? Así somos nosotros. Queremos que esa hora llegue más temprano que tarde, pero el Señor no llega ni muy temprano, pero tampoco llega tarde. Llega la hora que es, donde estamos preparados para recibirle, o por qué no, donde estamos en la situación más vulnerable, donde ya hemos dicho: voy a tirar la toalla, ya no puedo avanzar, ya estoy combatiendo contra este pecado, combatiendo contra esta circunstancia, he agotado mi dinero, he agotado mis fuerzas y ya no puedo más. Pero llega el Señor Jesús. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que aquí voy a mi cuarto punto. Jesús anima a sus discípulos. La cercanía de Jesús en ese escenario hace que ellos exclamen de miedo: ¡un fantasma! ¿Cuál es nuestra idea de fantasmas, hermano? ¿Como una aparición? ¿Cuál es nuestra idea de fantasmas, no? ¿Alguna vez hemos exclamado eso? Los niños en la oscuridad, cuando ven algo, dicen un fantasma. ¿Pero qué es un fantasma? Sí, está motivado por el miedo. A veces tenemos la idea o nosotros hemos entendido a este lado, que fantasma está relacionado con imágenes místicas. A veces unas de esas tienen forma humana, otras no tienen forma humana, son como criaturas extrañas. Pero la idea o la palabra aquí traducida como fantasma, y pensando en la cultura judía, tiene más la idea de aparición. Hay una aparición, ¿sí? Pero ellos habían experimentado y saben por la historia bíblica que hay situaciones en las que se aparecieron ángeles y trajeron mensajes. Pero esos ángeles aparecieron de día, no en la noche y no en tremenda situación de oscuridad y de miedo. Así que más podríamos pensar en una aparición, pero ¿qué tipo de aparición? No saben qué es. Y están en esta incertidumbre, pero reposan sus corazones. Versículo 27, enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es el Señor. Qué alivio, qué alivio. Llegó el Señor al momento oportuno. Pedro, entonces, motivado por aquella voz, tiene la confianza para hacerle una petición: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí lo muestra el versículo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
No es que Pedro esté como poniendo en duda, sino más bien es diciendo, Señor, ya que eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Qué le dice el Señor? Ven, ven Pedro. Es una respuesta sin censura, sin negación. Pedro entonces, caminando sobre las aguas para ir donde Jesús, es interrumpido en algún momento de su caminar. ¿Qué interrumpe el caminar de Pedro? ¿Se imaginan a Pedro en la noche? ¿Qué luz verían? Si hay luna, bueno, algo verían. Pedro baja de la barca y comienza a caminar. A la distancia puede saber hacia dónde está el Señor. Lo han distinguido por su voz, pero hay algún reflejo, alguna imagen que le hace conducir hacia allá. Pero mientras está caminando hacia allá, ¿qué le interrumpe? Un fuerte viento. 29. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento que tuvo, miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro es interrumpido en algún momento de su caminar por un fuerte viento, que al quitar los ojos de Jesús, transformó su espíritu confiado en uno lleno de miedo. Viéndose que se hundía, clama al Señor porque lo salve. ¿Qué hace el Señor Jesús? Instantáneamente, en ese momento, inmediatamente, extiende su mano y ¿qué hace? Lo agarró, se está hundiendo, hay que agarrarlo y sacarlo de allí. Y allí sí viene la censura del Señor. El Señor no le censuró ese espíritu confiado. Señor, eres tú, quiero ir hacia ti, manda que vaya. Ven. Cuando Él hace esto, es distraído. Y no sé si podemos entender la figura allí. La parte que es para nosotros hoy. Aquellas circunstancias en donde pensemos en el comienzo de año y los buenos propósitos que nos vamos a hacer para el 2018. Y quiero ser fiel al Señor y quiero mantener mi comunión con el Señor, rescatar mi tiempo devocional, mi tiempo de oración, esos buenos propósitos que nos hacemos al comienzo de año. Pero vienen las circunstancias y los vientos de la vida, ¿no? Vientos por acá, sacuden la ola, Señor, sálvame. Me olvidé de mantener mi mirada puesta en ti. Los vientos van a venir, las pruebas van a venir, las aflicciones van a venir. Pero cuando dejamos de mirar al Señor, es cuando comenzamos a flaquear en nuestra fe. Así que el Señor le censura. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Cuando suben a la barca se calmó el viento. ¿Por qué no lo calmaba antes de que Pedro fuera a él? ¿Por qué? ¿Por qué solamente cuando subieron? Debió Pedro decirle, Señor, calma los vientos y voy a ti. Ahí sí. Si yo veo que todo está calmadito, listo, voy hacia ti. Pero no fue así. No fue así. Solamente hasta cuando estuvieron en la barca, el Señor calmó las olas, calmó los vientos. Vamos a concluir con lo que sucedió en los versículos 32 y 33. Cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento, se calmaron las circunstancias. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué hicieron? Le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios.
Todos terminan adorando al Señor y diciendo con plena certeza en sus corazones, verdaderamente eres hijo de Dios. Hagamos un paralelo, hermanos. Entre Capernaum y Gadara sucedió una situación tormentosa. El Señor está ahí dentro con ellos. Cuando el Señor calma los vientos y se sorprenden ellos de que los vientos y el mar le obedezcan, ¿qué dijeron en esta primera ocasión sus discípulos? ¿Lo recuerdan? ¿Qué es este hombre? ¿Quién es este hombre? El viento y el mar le obedecen. ¿Saben? Tuvo que haber una segunda ocasión en el mar, unas circunstancias similares para que ellos finalmente ¿qué hicieran? Una adoración de confesión. ¿Qué confesión hicieron aquí? ¿Qué confesión hicieron, hermanos? ¿Verdaderamente eres hijo de Dios? Quiere decir que aún sus corazones habían sombras de dudas todavía en sus propios discípulos. En la primera se preguntan, sospechan, saben, ¿cuántas veces el Señor tiene que pasarnos por las mismas circunstancias para que estemos afianzados en quién es Él? ¿Notan las circunstancias que nosotros mismos, por qué a veces el Señor nos repite las pruebas? ¿Por qué nos repite la enfermedad? ¿Por qué nos repite la situación? Porque en la primera dudamos. Sí, vimos al Señor, sí, el Señor me cuidó, me proveyó. Pero en la segunda, ¿sabe qué hago? Lo adoro. Señor, eres digno de que yo te adore. Porque yo soy el que dudo. Porque yo soy el que debilito mi fe. Pero tú ni me has mostrado, tanto en la primera como en esta circunstancia, que tú estás conmigo. Y que nuestra adoración de confesión nos lleva a identificarlo plenamente como el Hijo de Dios, como el que nos tiene completamente en sus manos y nada ni nadie nos podrá arrebatar de su poderosa mano. Allí estamos. Nosotros somos los que a veces nos vemos por fuera de la mano del Señor. Nosotros somos los que a veces, como los discípulos, y me llama la atención, ¿por qué ningún discípulo se acordó de la primera ocasión? ¿Por qué no dijeron, no se animaron entre ellos mismos? Oigan, ¿recuerdan que ya habíamos pasado por esto? No, oremos al Señor, confiemos en el Señor, esperemos en el Señor. Pero no, otra vez volvieron sus corazones a qué, a estar invadidos por el miedo, por el temor de las circunstancias. Hermanos, ¿cuántos miedos y circunstancias pasamos este año? ¿Fueron muchos o fueron pocos? ¿Cuántas veces se sintieron ustedes estar en la barca como los discípulos y que el piso se les mueve y como que tendemos a flaquear y a desmayar? Así son las circunstancias de la vida. Pero el Señor obra en cada uno de manera singular y particular, pero no llega tarde. A algunos les llega temprano, y me gustaría que así como le llegó temprano al hermano, también me llegue temprano a mí. Pero de pronto el Señor determinó para usted llegar un poquito, unas horitas después, pero no va a ser tarde para cuando Él llegue a suplir y a calmar las angustias de nuestros corazones. Hermanos, a los de poco ánimo por causa de las difíciles circunstancias de este año, un año de muchas sacudidas, de momentos de desesperanza y temor, dice el Señor, tened ánimo, tened ánimo. Yo estoy ahí, no temáis. Pongámonos de pie, hermanos, y oramos. En esta hora, oh Dios, viendo el amanecer de este nuevo día, viendo que tú nos has cuidado y sustentado durante el año que está por terminar,
Estamos agradecidos contigo, oh Dios, por la manera fiel en que tú nos has cuidado. Hemos orado durante este año por muchos hermanos que están afligidos por diversas enfermedades. Y también desde este lugar te hemos dado las gracias por haber aliviado la enfermedad de aquellos hermanos. De otros, oh Dios, no quisiste aliviarlos, pero los llevaste al mejor descanso, al descanso eterno. Para nosotros queda el vacío, la soledad, pero sabemos también que prontamente nos reencontraremos con ellos. También algunos hermanos los has afligido en la escasez, pero también en la escasez vimos tu mano sustentadora. Recibimos provisiones de fuentes que no imaginábamos recibir, oh Dios. Una provisión que llegó a tiempo, una provisión que llegó en el momento oportuno para que doblegáramos también nuestras rodillas ante ti y te diéramos las gracias por cuidarnos y de qué manera. Esa compasión del Señor Jesús hacia aquella multitud es una compasión que nosotros seguimos experimentando. Es una compasión que nos sigue tocando profundamente nuestros corazones. Es una compasión de la cual nos lleva una y otra vez a adorarte y decirte, oh Dios, gracias por enviar aquí a Jesucristo de los cielos. Gracias por habernos dado ese regalo de la salvación y gracias por habernos dado, junto con esa salvación, todas las bendiciones que lo acompañan, oh Dios. Estamos muy agradecidos contigo, Señor. Eres digno de que te adoremos, eres digno de que te honremos por todas las bendiciones que tú nos has dado, por cada abrigo, por cada comida, por cada enfermedad en la que